Bueno, así como estuvimos viendo temas de complejidad en los casos de división y conquista, vamos a empezar a ver en casos de ciertos temas de ordenamiento. Ya empezamos a hablar de ordenamientos, cuando primero ustedes ya conocen de ordenamientos, mínimamente conocen inserción, selección, puede ser que algunos hayan visto Urugeo, ya vimos Merge Sort y Quick Sort. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre ordenamientos, un poquito más en profundidad, distintos tipos de ordenamientos, características y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, primero, por un lado tenemos los ordenamientos comparativos, es decir, aquellos, o sea, esto va a ser medio obvio, pero aquellos que ordenan comparando. ¿Sí? Primero, ¿qué algoritmos que vieron hasta ahora ordenan comparando? Es decir, que en algún punto hacen alguna comparación y en base a eso es que terminan ordenando. Mayor y menor. Sí, sí, ya sea mayor o menor. O sea, entonces, bien, Pablo dice todos los que vimos. Exactamente. Todos los que vieron ordenan. Por ejemplo, selección, busca el mínimo o el máximo. ¿Sí? En la búsqueda de ese mínimo o máximo están comparando los elementos. Inserción, cuando se fijan en qué momento van a meter, o sea, hasta dónde van a hacerle lugar, ahí están haciendo una comparación. En Merge Sort, cuando estoy viendo de hacer el intercalado ordenado, estoy comparando los elementos del lado izquierdo con el del lado derecho. Quick Sort, cuando estoy separando entre menores y mayores al pivote, estoy comparando contra el pivote. ¿Sí? Entonces, en todos esos estoy ordenando de forma comparativa. En el caso de Urugeo también. Aquellos que hayan visto Urugeo también, porque compara uno con su siguiente. Entonces, básicamente todos los algoritmos que vimos hasta ahora son algoritmos comparativos, a lo cual uno podría preguntarse dos cosas. Primero, ¿qué corcho sería? ¿Cómo ordenaríamos sin comparar? Momento, por ahora. Lo que nos queremos hacer una primera pequeña pregunta que es, bueno, ¿qué tan bueno puede ser un algoritmo que se basa en comparar? ¿Sí? O sea, que hasta ahora ya sabemos que podemos tener algoritmos que son ODN-LOGN, que son Merge Sort y Quick Sort. La pregunta es si podremos llegar a tener algo más rápido. ¿Sí? Entonces, este va a ser uno de esos pocos casos donde en vez de calcular usando la notación O, con la O grande, vamos a usar la omega. ¿Por qué? Porque nos interesa la cota inferior, no la superior. ¿Sí? O sea, queremos ver, bueno, cuánto es lo mínimo que nos va a costar ordenar. ¿Sí? Ordenar de forma comparativa. Entonces, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Supónganse que yo tengo un arreglo que tiene 3 elementos, A, B y C, donde no son los caracteres A, B y C, son elementos que los llamamos A, B y C, que pueden ir en cualquier orden que corresponda. Fíjense que en función de, yo como solamente voy a comparar y no voy a usar ningún otro tipo de información más que el hecho de poder comparar, hay 6 posibles resultados diferentes. ¿Sí? ABC, ACB, CAB, BAC, BCA, CBA. Que eso es básicamente, son todas las permutaciones posibles. ¿Sí? Así vamos a ir viendo, nos movemos en el árbol de decisión. Entonces, la complejidad de cuánto nos cuesta este ordenamiento va a estar dado por la altura, digamos, de esta estructura que acabamos llamémoslo árbol de decisión, ¿sí? Entonces, un árbol de decisión porque en cada lugar vamos decidiendo cosas. Ya más adelante vamos a expandir mucho más en el concepto de árboles, pero por ahora síganme con esto nada más, ¿sí? Entonces, en función de conocer cuántos elementos tenemos, vamos a querer calcular, ok, bueno, la complejidad, como la vamos a ver desde el peor caso, ¿sí? La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es lo máximo que me puede llegar a tardar? Como en general va a haber una diferencia entre 1 y 2 casos, pongámosle 1 o 2 pasos, así que simplemente nos vamos a quedar con el más lejano y ya está. ¿Sí? Entonces, acá me dejó el dibujito. Nos tenemos que plantear, ¿sí? Básicamente nos tenemos que fijar cuál es la distancia entre acá que empiezo y yo poder llegar a un resultado final. ¿Sí? Que los tenemos acá planteados acá, al final de todo este árbol. Fijándose, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, esta altura está relacionada con la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo a ordenar. ¿Por qué? Porque en función de, si yo tengo que seguir haciendo más comparaciones porque tengo más elementos, bueno, esto va a
incrementar en altura. La pregunta es ¿cuánto? Entonces, la cantidad de árboles, de hojas que tenemos, hojas son estos elementos que no tienen ningún, o sea, ya está, terminamos. O sea, esto acá donde tenemos nodos terminales, pongámosle de una manera, son n factorial, porque la cantidad de resultados posibles de ordenamientos diferentes que podrían llegar a ser resultado de ordenar acá son n factorial, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, yo tengo un arreglo de n elementos, la cantidad diferente de permutaciones que podemos tener de ese arreglo es literalmente n factorial. En este caso 3 factorial, que son 6, que fíjense que tenemos 6 posibilidades diferentes. ABC, ACB, CAB, BAC, BCA, CBA. ¿Sí? Si yo tuviera 4, serían 24, y si yo tuviera 5, ya nos iríamos a 120. Bien. Acá no estoy diciendo todas las correctas, estoy diciendo todas las posibilidades, solo una es correcta. Entonces, la altura de este árbol, en realidad de cualquier árbol, en este caso va a ser el logaritmo de la cantidad de estos nodos, pongámosle, de estas cajas que tenemos acá. ¿Sí? Ya de vuelta, vamos a ver el tema de árboles más adelante, pero si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengo 10 nodos en este lugar, el logaritmo en base 2, ¿sí? De 10, esto dividido logaritmo de 2, fíjense que tenemos 3, altura podemos decir 4, o sea, ponemos el techo. 1, 2, 3, 4. Esa podríamos decir la distancia o la cantidad de comparaciones y después llegar al resultado final. Están entre 3 y 4, piso, techo, no importa. El más menos 1 se los regalo. Lo importante es que la altura va a ser logaritmo de la cantidad de nodos. Bien, ok. ¿Qué significará eso, no? Entonces, en el último nivel de este árbol tenemos a lo sumo 2 al h, siendo h la altura. ¿Sí? H es la altura que ya calculamos, que es n factorial, h es lo que nos interesa calcular. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que en el último nivel tenemos a lo sumo 2 a la h. Fíjense que si yo estoy acá a altura 3, ¿sí? O sea, altura 0, 1, 2, 3, en esta altura vamos a tener a lo sumo 8. Tenemos 4 en este caso, pero en este nivel podremos tener 8. Imagínense que acá hubiese otra decisión más que tomar y acá también. Se separarían 2 cada uno y acá tendremos a lo sumo 8. No podemos tener más. Entonces, vamos a usar ese a lo sumo para justamente determinar todas estas cosas. Entonces, sabemos que la cantidad de nodos terminales que tenemos acá es a lo sumo 2 al h, y ese número tiene que ser mayor o igual que la cantidad de resultados finales que tenemos, ¿sí? Que es n factorial. ¿Sí? N factorial es de vuelta, en este caso 6, y la cantidad de nodos que tenemos terminales que podemos llegar a tener acá es 8. 8 es mayor o igual que 6, estamos bien. Ok. Entonces acá simplemente aplicamos logaritmo en base 2, miembro a miembro, y nos queda que h es mayor o igual al logaritmo de n factorial. Es decir, que h es cota inferior logaritmo de n factorial, lo cual a uno le diría, ok, bien, el logaritmo de n factorial suena como algo. Bueno, lo que vamos a hacer es decir, bueno, como n factorial es menor o igual a la n, lo cual es cierto, porque n factorial es n por n-1, por n-2, por n-3, así n veces. Vamos achicando. En cambio, n a la n es, tenemos la misma cantidad de términos multiplicando, pero siempre n. Así que esto es cierto. Casi siempre en realidad es menor. Acá simplemente estamos incluyendo los casos de 1 y 2. Y 0 también, si quieren, pero no nos va a cambiar mucho. Entonces, vamos a reemplazar que este omega del logaritmo n a la n, acá decimos, bueno, el reemplazo, diciendo cota inferior, n a la n, y acá aprovechamos las propiedades de los logaritmos diciendo, ok, si yo tengo logaritmo de calabaza a la jirafa, me queda jirafa por logaritmo de calabaza, no importa lo que sean. Entonces, en este caso, simplemente bajamos y nos queda que un algoritmo de ordenamiento comparativo es al menos n log n, es decir, es omega de n log n. No podemos hacer un algoritmo de ordenamiento que compara y que funcione mejor que n log n. ¿Sí? Acá hay un paso medio falopa, que es este de acá. ¿Cuál es el problema de este paso? Que yo les estoy diciendo, créanme, y si no me creen, les paso el link, se los paso acá literalmente. Es lo siguiente.
Hacer esta igualdad técnicamente no es correcto, porque esto es cota inferior, y yo estoy acotando inferiormente por algo que en realidad es cota superior, porque n a la n en realidad es mayor. Yo acá puedo poner cosas menores, no puedo poner cosas mayores para poder poner... O sea, yo puedo decir que O de n está acotado por O de n cuadrado. Eso es cierto. No puedo decir, bueno, O de 1. Eso no es técnicamente correcto. Acá yo sobresimplifiqué que en realidad hay una forma correcta, si les interesa, acá les dejo el link, lo pueden revisar si les interesa, tiene que ver con no es muy diferente cómo termina siendo, pero llegamos al mismo resultado. Si a alguien le interesa leerlo, buenísimo. Lo importante es la conclusión a la que terminamos llegando. Si no quiero llenar de demasiada matemática más todavía esta parte, lo que más me interesa es que hayamos llegado a que no se puede hacer un algoritmo de ordenamiento comparativo, es decir, que basa la forma de ordenar de una u otra forma en comparar, no se puede hacer mejor que O de n log n. Es decir, Mergesort, Quicksort son lo mejor que podemos hacer como un algoritmo de ordenamiento comparativo. Podemos hacer otros algoritmos de ordenamiento comparativos que también sean O de n log n. ¿Sí? Vamos a ver otro más adelante. El de Python, por ejemplo, es otro algoritmo que se basa en Quicksort y qué sé yo, pero es otro algoritmo y también es O de n log n. ¿Sí? Hasta acá. ¿Estamos? Estamos hablando de una imposibilidad matemática. No podemos hacerlo mejor que O de n log n. Entonces, básicamente, si ustedes en algún momento dicen, acá voy a ordenar y lo voy a hacer en O de n, va a venir la patada del cuti. ¿Sí? Esta es, dentro de todo, una patada bastante amistosa. ¿Sí? No está yendo directo a la tibia. Pero es importante porque están diciendo, me cago en la matemática. Para mí 1 es igual a 2, lo cual decimos, no. O sea, básicamente haberles mostrado las demostraciones para decir, che, no me lo saqué de la galera, no es simplemente créanme, es como posta, en serio, hay matemática detrás de que está diciendo, no podés hacer un algoritmo que compare, o sea, que ordene comparando, y que sea mejor que ordene log n. ¿Sí? De vuelta, que ordene. Estoy diciendo, o sea, cualquier algoritmo que compara, yo puedo poner un if que solo compara y eso no va a ser peor que ordene log n. Estoy diciendo que ordene. ¿Sí? Entonces, el tema es que yo podría implementar algoritmos que entonces no comparen. ¿Sí? Entonces, una pregunta que es completamente válida, que ustedes se hagan, es ¿cómo miércoles voy a ordenar si no puedo comparar? Una gran ventaja que tienen los algoritmos de ordenamiento comparativos es que solamente requieren que los elementos sean comparables. Con que se puedan comparar, yo puedo saber, yo veo dos y puedo saber, che, este es más grande que este, con eso es suficiente para yo poder usar estos algoritmos. Ahora, yo ni siquiera voy a usar eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Obviamente, la restricción de querer que los elementos sean comparables es realmente mínima, porque si yo no puedo compararlos, o sea, no puedo ordenarlos. Si no puedo definir que uno es más grande que el otro, no lo puedo ordenar. ¿Sí? Entonces, es mínimo al problema. Ahora, vamos a ver algoritmos de ordenamiento no comparativos, que son algoritmos que van a basarse en tener información adicional de los datos, cómo son los datos, para poder ordenar. Estos algoritmos no los vamos a poder necesariamente aplicar siempre. En algunos casos no vamos a poder y en otros casos no nos va a convenir. Porque tal vez tenemos los datos y decimos, mira, dadas estas condiciones, yo puedo aplicarlo. Pero si lo aplico es peor que si yo hiciera Mergesort, está mal aplicarlo. O sea, está directamente mal, está conceptualmente mal aplicarlo. Si la información que me están dando es no uses este algoritmo de ordenamiento, no te conviene. ¿Sí? Entonces, para mí un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, obtener máximo un arreglo. Cuando no sabemos si está ordenado el arreglo, es decir, cuando no tenemos información adicional, tenemos que hacer nuestro algoritmo, por ejemplo, el del TP0, vamos iterando, etcétera, cualquiera de los algoritmos que hemos visto ya a estas alturas para obtener el máximo un arreglo, ¿sí? ODN, perfecto. Y algo que ya venimos discutiendo es que si yo ya sé que está ordenado, lo único que tengo que hacer es ir al último elemento de mi arreglo, ¿sí? Y eso cuesta O de 1, es constante, no depende de la cantidad de elementos, siempre tarda lo mismo, ¿sí? Ahora, yo no puedo aplicar este algoritmo para cualquier arreglo. Yo tengo que tener esa información adicional. Si yo no tengo esa información adicional, mi algoritmo no nos asegura que funcione. Así como yo puedo aplicar búsqueda binaria, no en cualquier caso. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Al hecho, justamente, búsqueda binaria, yo no necesito comparar a todos los elementos. ¿Por qué? Porque yo puedo ir descartando en función de saber que ya está ordenado. Obviamente acá el algoritmo de ordenamiento no se va a basar en ese tipo de información,
porque si yo ya sé que está ordenado, no hago nada. Sí, vamos a algo que ordene en serie. ¿Estamos bien hasta acá? Todavía no hablé de cómo son los algoritmos. No importa, ahora vamos a empezar hoy con uno nada más. Bien. Vamos a ver 3 algoritmos. Hoy vamos a empezar solamente con el primero, que es counting sort. Y la clase que viene vamos a ver radix sort y bucket sort, que son otros 2 algoritmos de ordenamiento. ¿Sí? Entonces, con eso paramos este segmento y acá lo dejo separadito. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, Mateo. Tengo una consulta, creo que me estoy confundiendo, pero los comparativos son los que ya vimos, o sea, Merge, Quicksort, todos Todos esos esos. algoritmos comparan para ordenar, sí. Y entonces, ¿por qué cuando decís que la cota es de mínimo de n log n, hay algunos que no son de n log n? O sea, por ejemplo, no sé, Quicksort que es log n. No, Quicksort no puede ser log n. Quicksort es O de n log n. Incluso hemos visto que si está mal implementado es O de n cuadrado. Pero no podemos ordenar en menos que O de n. Eso Ah, ok, es imposible. ¿Cómo hago para ordenar si ni siquiera veo los elementos? ok, ok, listo, gracias. O sea, la única forma de yo poder ordenar sin ver los elementos es tener un nivel de información adicional extremadamente exagerada. Vos ya sabés que solamente hay 2 elementos desordenados y te digo dónde están. Porque incluso si los tenés que buscar es O de n. Esta o bueno, sí, tal vez podemos hacer una búsqueda binaria o algo, si sabemos que está muy cerca. O sea, si yo te digo, hay solamente un elemento desordenado, el tema es cómo hacer para encontrarlo, ya que justamente si el elemento está desordenado, no puedes usar búsqueda binaria para encontrarlo. ¿Dónde está todas las presentaciones de la teórica están todas en el drive, en la parte clase teórica. No tiene ninguna particularidad con ninguna otra. Entonces, counting sort, ¿sí? Esta es una de las pocas diapositivas que incluso fueron pensadas para que si las quieren usar como material de estudio, ya tienen explicaciones en los pies de nota y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, counting sort. Lo que nos va a permitir es ordenar un conjunto de datos, digamos, un arreglo, ¿sí? Que sean enumerables, es decir, que sean discretos. Estamos diciendo 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. No puedo ordenar, por ejemplo, números con coma. A menos que yo sepa que son coma con 2 dígitos, una cosa así. Porque entonces, bueno, ahí es lo mismo como si multiplicarlo por 100 y de vuelta es como si fueran discretos. ¿Sí? Y debe ser en un rango acotado y conocido o bien fácilmente obtenible. ¿Sí? Lo importante es que lo que sí o sí tenemos que saber es que ese rango de valores que pueden tomar los elementos tiene que ser acotado. Vamos a ver qué pasa si no lo es. O sea, sin esta condición, el algoritmo ni siquiera lo podemos aplicar. O sea, no hay forma. Sin esta condición, vamos a ver que sería imprudente utilizar este algoritmo. ¿Sí? Entonces, para empezar, para entender cómo funciona el algoritmo, yo les pregunto lo siguiente. Yo quiero ordenar elementos. Yo tengo un arreglo de n elementos donde cada valor es un dígito del 0 al 9. No estoy diciendo que tengo los valores del 0 al 9 y solamente tengo 10 elementos. Estoy diciendo que tengo n, ¿sí? Y cada valor va a valer algo de entre 0 y 9. El primero va a ser 0, 0, 1, 5, 7, 9, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 1, 1, 5, 4, etc. ¿Sí? Pregunta es, bueno, ¿cómo podríamos nosotros ordenar de una forma un poquito más rápida? Porque, a ver, opción 1, merge sort, listo. Ok, saquémonos eso de encima. Ahora lo queremos hacer más rápido. ¿Cómo podríamos hacer para ordenar en función de saber que los datos son estos? O sea, son de este estilo. Son de valores numéricos del 0 al 9. Les doy un momento para que piensen. A ver si esto sale. Sin comparar, ¿eh? Porque si comparan eso es como mínimo de NLN. Bien, Pablo dice, como se llama counting, hay que contarlos de alguna manera. Bueno, bien. Sí, ok. Veamos. De vuelta. Si dicen, este es menor que este, ya está listo. En el momento en el que preguntan si este es menor que este, ya el algoritmo no va a poder ser mejor que ODNLON. Yo quiero que sea mejor. Así que no hay que comparar. No estoy diciendo que no pueda haber un if. Lo que digo es no puede haber un if que esté comparando. A ver, contás cuántos números tenés de cada unidad. Ok, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos para contar cuántos?
porque en el aire. ¿Cómo hacemos? Usando contadores. Ok, ¿cuántos contadores deberíamos usar? Ok, para cada uno usamos un contador. ¿Y cuántos contadores deberíamos tener? N. Más que, no, N no debería. Yo tengo 10 contadores, ¿sí? Importante, 10. Vamos a tener un arreglo, digamos, un arreglo que vaya del 0 al 9, ¿sí? Tenemos un arreglo que va del 0 al 9. Importante, no es N, porque N es la cantidad de números que yo tengo. Lo que importa acá es que nuestros valores van a ir del 0 al 9. Bien, tenemos un arreglo de 10 elementos de índices del 0 al 9, sencillo, y que obviamente inicialmente, vale la redundancia, todos con 0, y vamos elemento por elemento, fijándonos, ok, el primero es un 1, sumamos 1 al 1, el segundo es un 1, sumamos otro al 1, el tercero es un 3, sumamos 1 al 3, 9, sumamos 1 al 9, un 5, sumamos 1 al 5, otro 1, sumamos al 1, y así, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta esta operatoria que acabo de hacer? No terminé, ¿eh? Bien, ODN. Hasta acá, ODN, listo, vamos bien. Fíjense, yo en ningún lado comparé a dos elementos entre sí. Nunca. Yo le digo, fíjame, este elemento va acá, listo. No estoy comparando con ningún valor de afuera, simplemente agarro y digo, che, este elemento, tuki, lo meto acá. O sea, sumo 1 al elemento que está. Bueno, ya tenemos la cantidad de elementos que hay. O sea, perdón, la cantidad de ceros que hay, la cantidad de unos que hay, la cantidad de 2 que hay, la cantidad de 3, etc. ¿Cómo hacemos entonces para tener nuestro arreglo final ordenado? De vuelta, este caso es extremadamente sencillo, no lo compliquen más, porque para hacer el algoritmo posta esto este escenario es lo suficientemente simplificado, nada más para que podamos entender la idea. Facundo dice, un array con las posiciones de las frecuencias. No entiendo muy bien para qué haríamos eso. Los insertamos de menor a mayor. Bien, ¿cómo sería eso, Gonzalo? O sea, voy al 0, veo que tenemos 5 ceros. ¿Y qué hacemos? Los ordenás de menor a mayor. Primero, si para ordenar yo tengo que ordenar, estamos en un problema. Así que eso no lo puedo hacer. ¿Sí? Iterás sobre el arreglo de conteo, pisas el otro con... Más allá, no pisemos el otro porque ya estamos usando memoria aparte, así que no hagamos cagada porque eso no va a funcionar. Lo voy a mantener separado porque en el algoritmo general no va a funcionar eso bien. En un nuevo arreglo pisamos el otro con la cantidad de elementos. Ok, de vuelta, yo veo que tengo 5 ceros. ¿Qué hago? Hace append de 5 veces 0. Más allá, ponemos en un arreglo que ya tiene n, ya tiene guardado para n, ahora sí, n, no 10, n elementos, ponemos 5 ceros, bien. Después veo que hay 4 unos. ¿Qué hago? Agregas 4 unos. Bien, 4 unos, y así con cada uno de los elementos, ¿sí? Fíjense, de vuelta, yo no comparé, y eventualmente, como yo puse la cantidad de ceros que hay, la cantidad de unos que hay, la cantidad, etcétera, 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 terminé con el arreglo ordenado, porque yo fui en orden a los elementos, ¿sí? Entonces, esto va a ser un primer ODN. El segundo no es solamente ODN, o sea, sí, porque tenemos solamente 10 elementos. También es un ODN, ¿sí? Porque, fíjense que yo voy a hacer, por la frecuencia, uno pensaría, es O de 1, porque yo estoy recorriendo un arreglo de 10 elementos. No, porque por cada elemento yo voy haciendo estos guardados en el arreglo nuevo. En total, la sumatoria de todas esas frecuencias y la cantidad de veces que yo voy a terminar escribiendo el arreglo nuevo es n. Porque literalmente son la frecuencia de la cantidad de elementos. En total tienen que sumar n. ¿Sí? Entonces, esa segunda parte también es lineal. Bien, eso va a ser importante después cuando analicemos la complejidad. En total, este algoritmo de ordenamiento para este escenario extremadamente sencillo es ODN. Y se basa para funcionar en que tenemos mucha información de cómo son los elementos. No solamente son enteros, sabemos que van del 0 al 9. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Supongamos que en este escenario volvemos a plantear lo mismo, pero ahora sé que van del 0 hasta cualquier número. ¿Cuál sería el problema? Que tenés que tener infinitos contadores.
Bien, tendremos que tener infinitos controles. O sea, ya pedir el arreglo, pumba, listo. O sea, ese es el gran problema. No, listo, ya está, no tengo ni siquiera acotada la memoria que consume este algoritmo. Porque yo necesito un contador por cada elemento, por cada valor posible que podemos llegar a tomar. Listo, ya está, la memoria nos consume una cantidad potencialmente infinita. Después, además, como dijimos antes, yo tenía que recorrer el arreglo. En mi problema original yo tranquilamente podría tener elementos vacíos. Por ejemplo, yo podría no tener ningún 3, pero lo tengo que recorrer igual. No es un problema porque no pasa nada por recorrer una posición vacía. Ahora, si mi rango no está para nada acotado, voy a tener que estar recorriendo un montón de lugares vacíos. Eso va a ser O del rango. Y si ese rango es muchísimo más grande que la cantidad de elementos que tengo, dame merge sort, ¿sí? Entonces, ahí vamos construyendo. Después vamos a ir de vuelta, vamos a ir a los números. Pero vamos a ir construyendo bien por qué es importante que el rango esté acotado. Entonces vamos a el counting sort posta a posta, ¿sí? Porque esto que acabamos de hacer es simplemente, ok, supongamos que yo tengo esto nada más que es una boludez. Ahora yo quiero algo que me sirva, porque lo que acabamos de hacer funciona solamente si yo quiero ordenar números, porque no hay ninguna distinción entre un 0 y otro 0. Me diría, bueno, sí, eso es obvio, Martín, que no hay distinción entre un 0 y otro 0. Pero si yo quiero ordenar algo más complejo que simplemente un número, bueno, ahí me puede hacer diferencia, me puede importar, me puede ser relevante. Entonces no puedo o sea, yo no quiero. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar cartas. Imagínense que yo les digo, bueno, quiero que ordenemos un mazo de cartas, o no, un mazo no. Tengo un pilón de cartas y los quiero ordenar, ¿sí? No me sirve de nada si después lo que me ordenaron son números. Como me dicen, bueno, va a venir los ases, después los dos, después... Y es como, bueno, está bien, maestro, pero yo quiero la carta. Quiero este pilón de cartas, lo quiero ordenado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a querer hacer es, yo tengo un arreglo de cartas, ¿sí? Que no necesariamente están todas las cartas, pueden estar repetidas, vamos a tener, obviamente, de esa circunstancia, y queremos ordenar simplemente por número. Sabemos que los números van del 1 al 13, van a ser cartas francesas porque es lo que conseguí. Y acá tenemos nuestro ejemplo sobre el que vamos a aplicar nuestro algoritmo. 8 de pica, 7 de trébol, 3 de corazones, 8 de trébol, etc. Solamente vamos a ordenar por número. No nos interesa que quede ordenado por palo, después veremos otra cosa. ¿Sí? Hacer contadores en base a número y palo, eso no va a funcionar. Después ya veremos si queremos ordenar bajo 2 criterios o algo por el estilo. No estamos haciendo eso. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente quiero ordenar por número. ¿Sí? Sabemos que nuestros números están acotados del 1 al 13, básicamente, si consideramos que la J es un 11, la Q es un 12 y la K es un 13. Fíjense que acá no tengo de absolutamente todos los números, no importa, no va a pasar nada, no es ningún problema. Entonces, acá, importante, bueno, esto lo voy a aclarar después, no importa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar las frecuencias exactamente igual que antes, ¿sí? Lo contamos. Sumamos 1 para el 8, 1 para el 7, 1 para el 3, 1 para el 8, 1 para el 7, 1 para el As, o sea, el 1, para el 7, 3, etc. Y nos queda este arreglo de frecuencias, que tenemos, por ejemplo, 2, 3, o sea, acá tenemos el índice, es decir, qué elemento, y acá cuántos tenemos, ¿sí? Es decir, para acá no tenemos ninguna, para la Q tenemos una, para los 8 tenemos 3, ¿sí? Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Estamos? Bien. Ahora, el gran problema es que antes no necesitamos distinguir entre uno y otro, entre un 0 y otro 0. No nos importaba. Yo escribo un 0 y ya está. Pero ahora necesito agarrar esta carta y ponerla en algún lado. Entonces la pregunta es cómo podemos hacerlo. Bueno, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo necesito saber dónde tiene que empezar una carta. ¿Sí? ¿En qué posición va a ir sí o sí el primer as? Más allá de si hay un as o no. En este caso lo hay. Entonces, sí o sí el primer as va a ir en la primera posición. Bien. ¿En qué posición va a ir sí o sí el primer 2 con el que yo me tope? En este caso particular. Ahí Pablo y Facundo dicen 2. ¿Por qué dicen 2? No es en la segunda posición, es en la posición 12. O sea, la 0 y la 1 no, en la 2. ¿Por qué en la posición 2? Porque hay 2 ases. Bien. Y eso, ¿cómo sabemos que hay 2 ases? Porque los tenemos contados. ¿Sí? Independientemente si ya guardamos los ases o no.
ya sabemos que es imposible que yo pueda poner un 2 antes. ¿Por qué? Porque está ocupado por los ases. Bien, ¿en qué posición va a ir sí o sí mi primer 3? Bien, ahí Valentino dice en el contador de los más el contador del 2. Bien, es decir, en la posición 4. ¿Por qué? Porque las posiciones 0, 1, 2, 3 sí o sí van a estar ocupadas por ases 2 y 2. ¿Sí? No quiero decir doses, pero bueno. Si yo les digo, así, de sopetón, ¿dónde va a ir la primera J? ¿En qué posición va a ser eso? Véanlo ustedes acá. Bueno, ahí dijeron 11 o 12. A ver, vamos a contar. Es 2, 4, 6, 9, 12. ¿Sí? En la posición 12 va a ser la primera J, que es la única. También, el primer 10 también iría en la posición 12. El tema es que no hay ninguno. Hasta acá vemos entonces que necesitamos, ok, en función de yo saber, se suman las cantidades para las posiciones, podríamos sumarlas. Ahora, tenemos un pequeño problema. Supongamos que yo veo un 8. Yo para el 8 puedo decir, bueno, sumemos todas las cantidades para todos los anteriores. ¿Sí? Si por cada carta yo me voy a sumar todas las cantidades de todos los anteriores, es un poco problemático. Porque eso significa que por cada uno de estos n elementos tengo que hacer un... Supongamos que yo tengo k de rango, ¿sí? Voy a llamarlo k. Esto va a ser O de k, por cada elemento. Eso va a ser un O de n por k. Y eso no suena muy bonito. Un segundito que voy a abrir el gato. Si yo sumo todas las posiciones de los elementos anteriores, o sea, la frecuencia de todos los elementos anteriores, por cada uno, voy a tener un O de n por k, siendo n la cantidad de cartas y k el tamaño de mi rango, que en este caso es 13. ¿Por qué sería problemático esto? Porque entonces, si k es al menos logaritmo de n, lo cual no es muy difícil, especialmente con logaritmo en base 2, ya estamos hablando de que es mejor hacer Merge, ¿sí? Y pensemos, en este caso tengo 14 cartas, creo, no sé cuántas cartas tengo, ¿sí? Pero tengo 14 cartas, nada más. Está bien, es un ejemplo de juguete, pero... Perdón. Pero ya en este ejemplo de juguete podemos ver que Merge Sort me sería más conveniente si en vez de hacer eso. Otra cosa sería decir, bueno, tenemos precalculadas esas posiciones. Es decir, antes de pasar a ver en qué posición va, precalculemos a qué posición va el primer as. Ya sabemos que la primera del primero va en la posición 0. Bien. Para el 2 le sumamos todos los anteriores. Para el 3 sumamos todos los anteriores. Para el 4 sumamos todos los anteriores. Para el 5, 6, 7, 8. De vuelta, ¿cuál es la complejidad de hacer toda esa operatoria? Calcularla a dónde va el primer as, dónde va el primer 2, 3, etc. Yo tengo un rango de tamaño k. ¿Cuánto me costaría hacer este nuevo arreglo donde me dice cuál es la posición inicial? Si yo lo hiciera así. De vuelta, fíjense lo que yo estoy haciendo. Al primero le pongo 0, al segundo sumo el 1. Para este sumo todos los anteriores, para este sumo todos los anteriores, 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 sumo todos los anteriores. ¿Cuánto me cuesta eso? Eso no me cuesta ODK. Fíjense, para este me cuesta ODK, 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 para este me cuesta ODK. Y así, más o menos hasta... ¿Sí? De vuelta, esto no depende de la cantidad de elementos, porque acá la cantidad de elementos no importa si yo tengo n, si yo acá tengo 10 millones o tengo 4, esto lo que acabo de hacer no cambia nada, más allá de que me van a dar diferentes los números. No es O de n por k, no depende de la cantidad, o sea, me van a dar diferentes los números, obviamente. Si acá tengo 400 o tengo 2, hacer 2 por 3 o hacer 400 por 3 no me va a cambiar. ¿Sí? Es k cuadrado hacer eso. Porque yo estoy, olvídense que tengo n, yo estoy agarrando un arreglo y estoy por cada elemento sumando todos los anteriores, todos los anteriores, todos los anteriores. Es lo mismo que si yo estuviera haciendo selección. Es busco el máximo, busco el máximo, busco el máximo, máximo. Es lo mismo, solamente que estoy haciendo sumas en vez de comparaciones. ¿Sí? Entonces, esto sería O de k cuadrado porque k es el tamaño de este arreglo. ¿Sí? Porque para este está bien, me cuesta nada.
me cuesta más, me cuesta cada vez más, me cuesta cada vez más, ya estoy en la mitad, me cuesta O de K, O de K, O de K, O de K, etc. ¿Sí? Es de vuelta la sumatoria de K menos I, de 1 hasta 0, esto converge a K cuadrado, a una complejidad cuadrática. K por K menos 1 dividido 2. ¿Sí? Entonces esto, de vuelta, es mejor que lo anterior, va a ser mejor, pero siguen sin estar bueno. ¿Por qué? Porque resulta que, oh sorpresa, la suma es conmutativa y asociativa. Principalmente la asociatividad, creo que es lo que más nos va a importar acá. Que es, supónganse que, a ver, si yo ya sé que el 4, la primera posición en la que va a haber un 4, si lo hubiera, no importa si lo hay o no lo hay, ¿sí? Fíjense que es 6, ¿sí? Hacemos esa cuenta, ojo, si quieren, rápido, que es 6. ¿Cuánto va a ser la de 5? ¿Cuál va a ser la posición de 5? Así rápido. La primera posición en la que corresponde un 5. 6 también. ¿Cómo podremos hacer esa cuenta rápido sin hacer la cuenta? Va a ser la misma que 4. Ok, bien, bien. Es la misma que 4. ¿Por qué es la misma que 4? Porque no hay ningún 4. ¿Sí? Bien. Pero esa cuenta, en realidad lo que estamos diciendo es, yo hice 6, que es la posición donde tendría el primer 4, más 0, porque no hay ningún 4. Si yo dijera lo mismo para el 3, por ejemplo, digo, che, el primer 2 va en la posición 2. No importa cómo lo conseguí. ¿Sí? Yo digo, bueno, entonces el primer 3 es la posición, es el 2, el primer 2 va en la posición 2 y hay 2, 2. ¿Listo? Eso suma 4. Yo sé que entonces el primer 3 va en la posición 4. ¿Sí? Esta operatoria es lineal. De vuelta, no es n, no es n, no depende de la cantidad de cartas que yo tenga. Acá estoy sumando numeritos que están acá, que salieron de haber usado esto, pero no, ya acá no estoy viendo esto. Acá estoy sumando en este arreglo que tiene un largo de tamaño k. ¿Sí? Entonces, ya sé que justo es medio raro que coincida la k con esto, pero se usa en general esa variable. ¿Sí? Entonces, eso va a ser O de k, que ya está, es buenísimo. Ahí estamos aprovechando los valores anteriores que ya calculamos. Sí, acá básicamente estamos diciendo eso. Creamos un nuevo arreglo con las sumas acumuladas de las posiciones anteriores, que nos va a decir los inicios, sí, básicamente, empezando por 0, porque sabemos que el as empieza en la posición 0. El primer elemento de mi rango va a ir en la posición 0. Y después con optimización vamos a reutilizar las sumas anteriores, porque si no tengo que volver a sumar, y no tiene sentido. ¿Para qué voy a volver a sumar si ya lo tengo en el elemento anterior? Entonces, para hacer un breve seguimiento, porque ya sé que esto puede parecer medio así, aplicamos, ¿sí? Tengo las frecuencias y acá tengo los inicios. Son dos arreglos por separado, ambos de tamaño K. Donde al primero, al as, en este caso, le voy a enchufar que el primer as yo sé que va en la posición 0, listo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, hago este más este. 2. Después, este más este. Después, este más este. Y así con todos. Este más este, 6. Este más este, 6. Este más este, 6. Este más este, 9. Fíjense, el primer 8 va en la posición 9. ¿Sí? Porque si sumamos todos los anteriores, 2 más 2 más 2, 6 más 3, 9, el primer 8 no puede ir antes que en la posición 9. Tampoco debería ir después. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es la metodología? O sea, tenemos que hacer esto para que sea O de K, este paso. Porque si lo hacemos sumando cada vez es O de K cuadrado. No está bueno. Entonces, tenemos que ir mejorando esas cosas. Entonces, bien. Una vez que ya tenemos esto, este arreglo medio que ya no nos importa más, el que nos importa es este, porque ya nos dice en qué lugar va cada uno. Bien. Entonces, ahora usando este arreglo de inicios, lo que vamos a hacer es ir carta por carta diciendo, bueno, che, ¿dónde va? ¿Sí? Nosotros acá tenemos nuestro nuevo arreglo de posiciones de 0 a 13, es porque tenemos 14 cartas, n es 14, ¿sí? De vuelta, es un ejemplo chiquitito, porque si no tengo que a veces les pedimos que hagan un seguimiento, ¿sí? Y a veces les pedimos, bueno, decime cuál es la complejidad del algoritmo. Y a veces dicen, bueno, en este seguimiento que me acaban de dar, yo tenía 8 cartas, pongámosle. Dicen, bueno, esto es O de 8, no existe O de 8. A uno dirá, bueno, es O de 1. A lo cual le decimos, está mal. Dicen, ¿cómo está mal? Sí está mal. Porque ¿qué querés? ¿Que te ponga 15.000 cartas? ¿Querés que te ponga 15.000 cartas en el parcelito y te pongas a ordenar 15.000 cartas en el parcelito para que digas, bueno, esto evidentemente depende de la cantidad de cartas? Porque
es un error conceptual grave. Nosotros les estamos dando la facilidad de decir, che, mostrame que entendés el algoritmo, te doy 8 cartas, mostrame cómo lo estás ordenando, bien, listo, ya está. Pero ahora cuando me das la complejidad, sabes que es variable la cantidad de cartas. Lo que no es variable es este rango. Este rango no es variable, ¿sí? Porque yo te puedo dar más cartas, pero no te voy a dar un 10 de espadas. Es como, che, pará, esto no es parte de mi set de datos posible, no son parte de los valores posibles que me puedes llegar a dar. ¿Sí? 10 de picas está bien, 10 de espadas acá no va. No te puedo dar el 14 de corazones tampoco. ¿Sí? Simplemente no corresponde. Entonces yo ya sé que esta parte es inalterable, eso es importante, pero la siguiente parte no es inalterable. Yo te puedo dar más cartas. Simplemente no te la doy de buena onda. Pero si no, nada, el parcelito, tomen 15.000 cartas y pónganselas a ordenar. Entonces vamos a empezar por la primera de las cartas, que fíjense, es el 8 de picas. No estoy alterando, no estoy haciendo trampa. Viene el 8 de picas. 8 de picas nos fijamos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde va? Bien, vamos a ver, ok, nos fijamos, en el arreglo de inicios, ok, ¿en qué posición le corresponde el 8? La posición 9, listo, entonces en la posición 9 pongo este 8 de picas, ¿sí? Créame, este es la misma imagen, pero chiquitito. Bien, ahora, supónganse que ahora viene otro 8. ¿Qué va a pasar? Se pisan, eso no está bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no se pisen? Tengo que hacer una pequeña modificación. Bien, tengo que aumentar en 1 esto acá, porque ya sé que el siguiente 8 que venga tiene que ir en la posición 10, no tiene que ir en la posición 9. ¿Sí? Que sabemos que no va a haber ningún problema con los 9, porque los 9 van a empezar más tarde. Bien, viene un 7, va a pasar lo mismo. Voy a la posición 7, o sea, mi índice 7, dentro de mi séptima posición, si este arreglo va del 1 a la K. Tendría que hacer una pequeña transformación a un índice, que si es un numerito le reste 1 y si es una JK, un cubo K. El código que hace esto, o sea, completo, estoy muy seguro que está en el repositorio de ejemplos que tenemos. Y lo pueden ver. Incluso yo lo usé. Si ustedes se fijan, el video de debugging lo ejecuté. O sea, es simplemente ejecutar ese código, que de vuelta está subido. Así que no deberían haber problema. Si no me equivoco, debería. Si no está subido, avísenme y lo subo, porque entonces está en el drive y no debería estar más en el drive. Debería estar en ese repositorio. Así juntamos todo. O sea, si todos los ejemplos de código que les damos están en un solo lugar y tiene sentido. Bien, entonces el primer 7 va a ir en la posición 6, Tuki, y actualizamos a que el siguiente 7 va a ir en la posición 7. Bien, el primer 3 va en la posición 4. Fíjense que no hay ningún problema con que las posiciones 0, 1, 2, 3 todavía no tengan sus elementos, porque no pasa nada. ¿Sí? No jode. Yo ya sé que el primer 3 va en la posición 4, no importa si ya los 0, 1, 2, 3 tienen elementos o no tienen. Eso ya no me importa, porque ya tendrán esos elementos. No es el momento todavía. Y actualizo. Con el 8, segundo. Ahí está. Con el 8 también guardo acá. Y actualizo a que el siguiente 8 va a venir en la posición 11. Viene el 7 va a ir en la posición 7, ¿sí? Y actualizo. Viene un as. Viene otro 7. Pongo la posición 8 y actualizo. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasaría si viene otro 7? Pisaría el 8. Y entonces el algoritmo no se rompe. Claro, ahí está. O sea, mi pregunta es medio tramposa. Lo que estás planteando es, si viniera otro 7, no va a venir otro 7. Salvo que hayas contado mal, lo cual podemos confiar que la computadora cuenta bien. Salvo que nuestro código esté mal. Pero supongamos que contamos bien, ¿sí? Este arreglo de posiciones iniciales está basado justamente en saber cuántos elementos hay de todos los anteriores, justamente. Si alguien viene y me dice, che, y si hay otro 7, bueno, entonces el primer 8 no habría venido en la posición 9, habría venido en la posición 10. Entonces eso habría estado corregido, eso nunca va a poder pasar. ¿Sí? Eso es imposible, es un absurdo, lo que se dice matemáticamente un absurdo. ¿Sí? Esto obviamente lo planteo porque eso puede generar preguntas, así que
Mi carta tiene una posición que ni está en el arreglo. No entendí eso. ¿La carta acá? Sí, por ejemplo. O sea, no puede venir... ¿por qué no tenemos una... O sea, la K tiene una posición 14 y ni siquiera hay una posición 14 en este arreglo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna K. ¿Sí? O sea, ese es un muy buen ejemplo también. ¿Sí? Fíjense que 4, 5 y 6 tienen los tres el mismo índice. ¿Qué pasaría si viene un 5 y después un 6? Che, o sea, todo bien, pero no va a pasar porque simplemente no hay ni 4, ni 5, ni 6. Así fue como se surgió todo esto. ¿Sí? Nada, lo importante es que todo, o sea, si ustedes lo ven y dicen, esto tiene todo el sentido, está perfecto, está buenísimo, y es justamente, es para que todo cierre. Si a alguien no le terminaba de cerrar y con esta explicación como que dice, jaja, este algoritmo es muy inteligente, buenísimo, porque o sea, es evidentemente inteligente el algoritmo. Bien, va a venir el otro 3, va a ir a la posición 5. De vuelta, habría un problema si hubiese otro 3, pero no lo hay, así que no me importa. Viene un 2, viene el As, viene el otro 2, viene la Q, viene el último 8 y después viene la J. Ordenado. ¿Sí? Perfecto. Ahora, veamos lo siguiente. En el arreglo original venía el As de corazones y después venía el As de diamantes. En el ordenado, As de corazón, As de diamantes. En el arreglo original primero venía el 2 de diamantes y después el 2 de corazones. Y en el final viene el 2 de diamantes, 2 de corazones. En el original viene 7 de trébol, 7 de pica, 7 de trébol. 7 de trébol, 7 de pica, 7 de trébol. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazones. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazones. ¿Sí? Respetan el orden, no diría el orden de conteo. Los elementos que para el algoritmo son, vamos a decirlo bien, término, se llama propiedad de estabilidad. ¿Sí? Un algoritmo de ordenamiento es estable cuando yo quiero ordenar elementos, ¿sí? Y para mi algoritmo de ordenamiento hay dos que son iguales, o sea, no porque sean exactamente iguales, pero para el ordenamiento, para el criterio de ordenamiento, son iguales. Por ejemplo, el 8 de picas y el 8 de trébol son iguales para el criterio de ordenamiento porque dice, yo diciendo por el número, ¿sí? Entonces, si dos elementos son iguales, voy a mantener el orden relativo que tenían antes. Es decir, si primero viene el 8 de picas, después viene el 8 de trébol, va a venir en la salida 8 de picas y 8 de trébol. Eso es lo que si un algoritmo de ordenamiento es estable, me asegura eso. ¿Sí? Eso es una propiedad muy importante que algunos algoritmos de ordenamiento tienen y otros no. ¿Sí? Esta es una forma un poquito más bella tal vez escrito, pero es lo mismo. De vuelta, no les vamos a pedir la definición estrictamente hablando, sí que sepan qué es, o sea, porque les podemos preguntar, che, bueno, ¿qué es y cómo se aplica a distintos ordenamientos? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, bueno, counting sort, ¿es un algoritmo de ordenamiento estable? Sí, no depende. Sí, porque justamente como yo voy en orden y voy poniendo, bueno, el primero va a la primera posición que le corresponde un 8 y sumó 1, entonces el segundo va a ir a la segunda. ¿Sí? Hay implementaciones de counting sort que están mal hechas y que son no estables. ¿Cómo la puedo hacer no estable? Puedo hacer que en vez de empezar en 0 el arreglo, lo empiezo en la cantidad de elementos que tiene el as. El 2 empieza en la cantidad de elementos que tiene el as más la del 2. Y entonces cada vez que cuando viene un as, lo que hago es decir, bueno, este primer as va en esa posición que dice ahí, menos 1 para no tener un problema de índices, menos 1, y después le resto 1 a esa cantidad que tengo ahí. Bueno, eso está mal. Está mal porque le rompieron la propiedad de estabilidad del algoritmo. Hay otras implementaciones que hacen cosas mucho más estrambóticas para mantener la estabilidad y hacer cosas así que decís, ¿por qué quieres complicarte la vida, hacerlo más estrambótico si puedes hacerlo directo de esta forma? ¿Sí? Nada, no rompan la propiedad de estabilidad de counting sort porque va a estar mal. Bien, o sea, porque hacerse más complicado el algoritmo para romper una propiedad es como, bueno, ok, cada uno decide cómo tener mal su propio ejercicio, pero me parece completamente al pedo, o sea, algo así. De los otros algoritmos de ordenamiento que conocemos hasta ahora, que son los comparativos, que sea comparativo o no comparativo no influye en que sean estables. Selección.
¿Es estable? Bueno, la respuesta es más o menos. Selección depende de la implementación. La que ustedes hicieron probablemente no. ¿Por qué? Porque si yo agarro la primera aparición del máximo, supongamos que tengo máximos repetidos, porque si no hay repetidos no importa. Pero si yo tengo máximos repetidos y agarro el primero y lo mando al final, no va a ser. No, o sea, literalmente los estoy dando vuelta. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, entonces actualizo y me quedo con el menor o igual. Sí, pero ahora no me puedo acordar por qué. No me puedo acordar. Pero ese algoritmo tenía unos casos en los que podía no ser estable. Y hay una implementación de selección que tiene unos pequeños rebusques más, y que en ese caso el algoritmo sí pasaba a ser estable. Pero así nomás selección no sería estable a priori. Buscar el mínimo y llevarlo al principio es exactamente lo mismo. O sea, buscar el último máximo y mandarlo al final y buscar el primer mínimo y mandarlo al principio es exactamente conceptualmente es lo mismo. Así que tiene los mismos problemas. Entonces, perdón, allá. Eso es selección. Inserción, ¿es estable? Recuerden, inserción es el que voy partiendo de tener un arreglo de un elemento y después le voy, si el nuevo elemento es más chico, le hago lugar. ¿Sí? Entonces hago los corrimientos para poner el nuevo elemento. Bueno, ese algoritmo de ordenamiento es estable. Lo único que tengo que hacer es que cuando me topo con un elemento que sea igual, bueno, ahí ya paro y no le hago lugar. Y con eso es suficiente, el algoritmo es estable. Merge sort, ¿es estable? Sí, lo único que tengo que hacer es que cuando me quedo con que tengo el izquierdo y derecho son iguales, tengo que sí o sí hacer prevalecer el izquierdo, que es lo razonable. ¿Sí? Pero bueno, pues en un momento les dije, vamos a elegir el izquierdo por sobre el derecho, después les voy a decir por qué es importante eso. Bueno, este es ese momento. ¿Sí? Entonces, en este momento puedo decirles que no tenemos que hacer prevalecer el lado izquierdo para que el algoritmo sea estable. Bien, quicksort. Bueno, quicksort no es estable, por lo menos no así nomás. Hay implementaciones que lo pueden hacer estable, sí, pero son un quilombo, no se entienden una garompa, entonces se dice así nomás que eso no puede depender del pivote. Pero justamente como yo puedo agarrar cualquier pivote en cualquier lado, como que eso ya es como, che, para. Hay implementaciones de quicksort que son estables, pero directamente se llaman quicksort estable. Entonces es otra variante, así que directamente vamos a considerar que quicksort así nomás no es estable. Bueno, si quieren burbujeo es estable, tanto en cuanto son dos elementos iguales. Bien. Y después tenemos algoritmos de ordenamiento in place, que son básicamente algoritmos de ordenamiento que ordenan dentro del mismo arreglo. Es decir, no es que tienen que ir y generar otro arreglo en el que esté todo ordenado. ¿Sí? Por ejemplo, selección, ¿es in place? Bien, selección e inserción, como dice Tomás, ambos son in place. Literalmente podemos hacerlo sobre el mismo arreglo. Incluso ustedes implementaron el algoritmo de selección completamente in place. Y no hubo ningún problema. Bien. Esto va más allá de si después lo implementan recursivo, iterativo. Eso. El problema es si estoy ordenando sobre el mismo arreglo. Esto es conceptual. Bien. Merge sort, ¿es in place? Es completamente imposible de implementar merge sort in place. Completamente imposible. Porque si bien yo puedo trabajar con slices, la parte de partir a la mitad, y como ya vimos en Go, más allá de llamados recursivos, no estamos hablando de eso. El tema es si yo puedo ordenar sobre el mismo arreglo. De vuelta, yo puedo partir el arreglo imaginariamente, pero en realidad estar trabajando en el mismo, por ejemplo, con los slices de Go. Y si no, podría estar trabajando con punteros, posiciones finales e iniciales. Eso no sería problema. Podría estar usando la parte en la que es imposible de hacer el merge sort dentro del mismo arreglo, es la parte de intercalar de forma ordenada. Porque imagínense que estoy en realidad trabajando sobre el mismo arreglo y viene el de la mitad derecha va primero. Listo, ya está, me pisa el elemento de la mitad izquierda. Me lo pisa encima.
Entonces, no podemos hacer merge sort de forma in place. Es imposible. Quicksort, en cambio, se puede hacer in place. No, o sea, así como lo enunciamos, Quicksort no sería inherentemente in place. Pero se puede con muy pocas modificaciones hacerlo y no nos complica demasiado el código. Así que se considera en sí que Quicksort es un algoritmo in place. Es decir, como resumen de estos algoritmos que... Y después counting sort. ¿Es in place? Es imposible hacer counting sort in place. ¿Por qué es imposible? Fácil. Imagínense que bien, el 8, vino el 8, pisó, listo. Pónganse que escribo sobre el mismo arreglo, piso el mismo elemento. Me da un quilombo. ¿Se puede llegar a hacer alguna implementación que sea in place? Se podría, pero no sería estable. Es imposible de implementar que sea estable, porque yo lo que podría hacer es decir, bueno, ok, pongo el 8 de picas en la posición que le corresponde y el elemento que está ahí es ahora el que ordeno. Bueno, al hacer eso, tranquilo, ahí me cago en la estabilidad. Y la estabilidad es más importante que si es in place o no. Eso no sé de qué me estás hablando, Lautaro, pero no hay forma de hacerlo in place. De vuelta, si metieron otra estructura adicional, listo, ya está. No hay in place. O sea, cámbienme otro arreglo por otro bicho y es lo mismo. O sea, no es in place por crearse otro arreglo donde se van poniendo los... Porque el resultado final, la función va a devolverme otro arreglo. Si alguien me dice, bueno, pero podíamos pisarlo del arreglo original, es como, bueno, esa trampa, obviamente se puede hacer, pero eso no lo hace in place. Conceptualmente el algoritmo no es in place. No se puede implementar de tal forma que yo no necesite ese arreglo auxiliar. Como merge sort tampoco, quicksort sí. ¿Sí? Entonces eso es lo que buscamos con la propiedad. Ya vamos a ver otros algoritmos de ordenamiento que vamos a ir discutiendo, si son in place, si son estables, etc. Bueno, ¿cuál es la complejidad finalmente de este algoritmo de ordenamiento counting sort? Lo vamos a tratar de discutir ahora de forma general, más allá de nuestro caso de cartas, ¿sí? Entonces, nuestro primer paso, o sea, yo tengo un arreglo de n elementos que pueden tomar hasta k valores posibles, ¿sí? Este es mi rango de valores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es inicializar el arreglo de frecuencias. El arreglo de frecuencias es de k elementos. ¿Por qué? Porque yo tengo que contar la cantidad de cada uno de los valores diferentes que puedo llegar a tomar. Recuerden, yo tenía mi arreglo de frecuencias que iba de 0 hasta k. Bien, eso es O de k, porque el hecho de crear ese arreglo me consume, o sea, yo decir, che, dame k lugares, eso consume tiempo. Mínimamente el sistema operativo me lo tiene que dar. Ya vamos a ver que igual no influye esta parte necesariamente en la complejidad final, pero no importa. Después tengo que contar frecuencias. Eso es, por cada elemento del arreglo, digo, bueno, hay un as, hay un 2, hay un 3, hay un 5, hay un 9, hay una q, hay un as, hay un 2, etc. ¿Sí? Voy uno por uno. Eso no importa la cantidad de valores diferentes que puedo tomar, porque yo voy a indexar en un arreglo. Indexar en un arreglo, eso de uno, no importa cuántos elementos tenga el arreglo. ¿Sí? Entonces, esto voy a hacer uno de uno por cada carta. Tengo n cartas, ¿sí? El paso 1 sería la información adicional que tenemos de usar este algoritmo, la del ODK. O sea, yo sé que mis datos son enumerables. Importante, fíjense que si mis datos no fueran enumerables, si no fueran discretos, yo no puedo tener un arreglo para contarlos. Porque no puedo tener la posición 0,5. De vuelta, si yo sé que los números van a tener hasta un dígito de coma, bueno, está bien, multiplicarlos por 10 y ya está. Ahí vuelven a ser enumerables. Pero digo, así a grosso modo, números con coma no los puedo enumerar. No, entonces, no puedo tener la posición 0,5, no puedo indexar. Así como tampoco puedo decir cuál es el siguiente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo tengo el hecho de que el arreglo es enumerable. Eso, obviamente que yo sé cuál es el rango. Ahora vamos a ver en cómo influye qué tan grande es el rango. ¿Sí? Porque eso lo tenemos que terminar de definir. Entonces, contamos las frecuencias, eso es ODN. ¿Sí? Estamos bien que eso es ODN. No depende, o sea, inicializar la frecuencia no depende de cuántas cartas tengo. Y contar las frecuencias no depende de cuántos valores diferentes tengo. Porque es indexar en arreglos. ¿Sí? Y eso es por cada carta. Hasta ahí, ¿estamos bien? Bueno. Tercer paso es generarme este arreglo de inicios. ¿Sí? El arreglo de inicios es O de K, porque es recorrer el arreglo de frecuencias que hice antes. ¿Sí? El arreglo de frecuencias que creé antes y que lo llené en esta operatoria en ODN. ¿Sí? Entonces,
Esto acá es, recuerden, esa fue la parte que nosotros buscábamos, que dijimos, che, esto si no lo hago siempre voy a terminar teniendo ON por K, lo mejoramos en hacerlo primero K cuadrado y después lo volvimos a mejorar recordando, che, ya tengo la suma de todos los anteriores en el elemento anterior, ¿sí? Eso lo hicimos en O de K, ¿sí? Vamos a que esta parte es O de K. Nuevamente, de vuelta, es la generación del arreglo de inicios. Que es lo anterior más la cantidad de la carta anterior. ¿Cuántos elementos tengo de todos los anteriores más la cantidad de la carta anterior? Cuarto paso es ubicar las cartas. Entonces yo voy a ir carta por carta, ¿sí? Poniéndolo en la posición que me diga el arreglo de inicio. Esto es indexar en arreglos. O sea, tengo que crearme el nuevo arreglo, eso va a ser ODN. Y además tengo que ir poniendo en ese nuevo arreglo, voy a ir carta por carta, indexando nada más. Y haciendo sumas, que va a ser el más 1, etc. Todo eso es O de 1, ir carta por carta ubicando donde corresponde. En total va a ser ODN. ¿Sí? De vuelta. Se entiende que ubicar cada una de las cartas es... O sea, ubicar una carta es O de 1, porque es simplemente ir y fijarme en el arreglo de inicios, en dónde corresponde que vaya, lo escribo en el arreglo final, actualizo el arreglo de inicios. Toda esa operatoria es constante. Todo eso es constante. Eso lo hago por cada carta. Tengo n cartas o de n. ¿Sí? Vamos hasta acá. Estoy tratando de ir despacio para no quiero andar perdiendo gente porque las conclusiones son importantes. ¿Sí? De vuelta, estos son los momentos donde la ejercitación de poder ver, esto sí, esto cuesta tanto, esto cuesta lo otro, es importante. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, esta es toda la operatoria, puedes simplemente devolver el resultado. Entonces, esto nos cuesta O de K más O de N más O de K más O de N, esto es O de K más N más K más N, O de 2K más 2N, los dos se los regalo, nos queda O de N más K. Esto es el algoritmo de forma genérica, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre notación de K y N? N es la cantidad de cartas que yo tengo. Que yo puedo darte, tomar este pilón de cartas, no me entran en la pantalla. Y K es el rango de valores. En el caso de mis cartas de póker, donde yo nada más veo los números, son del 1 al 13, siempre. Entonces, fíjense que esto no es el resultado final. Este es un resultado que por acá hasta ahora está parcial. Esto lo aclaro porque después nosotros le decimos, si vos me dejás este resultado, para mí no está completo. Yo necesito poder descartar acá. Yo necesito poder decir que este algoritmo es lineal. Para eso yo necesito decir, che, en este caso K es un... En el caso de mis cartas francesas, esto es ODN. ¿Por qué? Porque K es 13 y es un numerito chiquito que es despreciable. Ahora, si K fuera, o sea, si K es más chico, o sea, es notoriamente más chico que N o es una constante. En nuestro caso de juguete, obviamente K no era muchísimo más chico que N, pero porque es un caso de juguete. Pero es un número muy, muy chico. Es 13. Lo podemos descartar. Todo va a ser lineal. Yo puedo seguir aumentando la cantidad de cartas, ¿sí? A un N genérico, ¿sí? K es una constante. Es un dato del problema que es constante. Si K fuera una cantidad que en realidad puede ser muchísimo más grande, por ejemplo, no está acotada de ninguna forma, es peor que hacer merge sort directamente, ¿sí? Acá ponemos, por ejemplo, si K es más o menos del orden de N cuadrado, ahí no nos conviene, ¿sí? Entonces, el último pasito que tenemos que, o sea, si ustedes dicen, bueno, inicializo de K o de N o de K o de N, me queda O de N más K, es como quedaron ahí, el arquero ya quedó afuera de todo, quedaron adelante del arco sin arquero directamente y decidieron no patear el arco. Y dije, bueno, listo, está mal el cálculo de complejidad, como terminar, no me des un resultado parcial. En este caso, en el caso del ejemplo concreto en el que nosotros estamos trabajando, sucede que K es un número despreciable realmente, al lado de un N genérico. Entonces, en mi problema es O de N. De vuelta, si nosotros les damos un ejercicio donde les damos 8 cartas, digo 8 cartas para que no... 8 lo que sea, 10 lo que sea. Dicen, bueno, N es 10 y K es 13, entonces me queda O de K. Ahí va a estar mal, porque ahí directamente no están entendiendo lo que están analizando. ¿Sí? De vuelta, K es un número fijo. N te lo puedo aumentar todo lo que yo quiera, es la variable, ¿sí? ¿Cuánto debería valer K para que sea O de N cuadrado? Si es un número gigantesco, digamos, es una forma de decir, por ejemplo, ¿sí? También ahí podemos decir que es una cantidad exponencial. Supongamos que yo te digo, mis
mis cartas de póker, tengo un juego de cartas de póker especial donde los números pueden ser cualquiera, del 1 al 700 millones. Hay más que Oden al cuadrado, esto te quedó mucho peor todavía, ¿no? Porque es algo que estemos trabajando con... Si sabemos que vamos a estar trabajando con muchos millones de cartas, bueno, ahí volvemos a decir, che, tal vez Counting Sort es una buena idea de vuelta. Ahí tenemos que considerar que esto está consumiendo espacio. Pero bueno, ODN va a ser el algoritmo cuando yo puedo descartar acá, cuando lo podemos considerar despreciable al lado de n, donde n puede ser una cosa variable. O sea, la cantidad de cartas, la cantidad de elementos de mi problema es variable y por lo tanto puede ser tan grande como querramos. Y k es un número que realmente puede ser despreciable. Si yo no tengo información sobre el rango, pónganse que yo te digo, los datos son enumerables. Es lo único que te digo. Y no tenés información, o tenés información de que el rango es enorme, no podés usar este algoritmo, o sea, podés usarlo, simplemente tarda un montón. O sea, que si tengo que ordenar un arreglo en el que los números no están acotados, sería ODN cuadrado. No, podría ser ODN factorial, podría ser cualquier cosa. Acá estamos dando un ejemplo, pero podría ser asquerosamente horrible. De vuelta, imagínense que estoy diciendo que mis cartas, supónganse que tienen números que vayan del 1 al 700 millones, son cartas especiales. Ahí el problema es que ordenarlas no les va a servir con Counting Sort. Les va a tardar demasiado. Es mejor hacer... Supóngase que te digo, mira, tengo 10 cartas para que ordenes y mi rango es del 1 al 700 millones. ¿Cómo? Dejate, las ordeno a mano. Viene esta primero, después viene esta. Eso va a tardar muchísimo menos que hacer Counting Sort en ese caso. Si n es 10 y k cuadrado es 100, no sé por qué k cuadrado, no sé por qué importaría k cuadrado igual. Entonces no me serviría utilizar counting. O sea, si n vale 100, de vuelta, no consideren si n vale 100, porque n es una cosa variable. ¿Sí? Si vos me estás diciendo que k vale 10, o que k vale 100, 10 y 100 son números muy pequeños. Entonces podemos considerar, como, bueno, en este ejemplo particular, mi n vale 5, 6, 7, ok, bueno, no pasa gran cosa. En general estamos trabajando cuando n vale valores muy grandes. ¿Sí? Porque hay muchas posibilidades en ese rango tan grande. Por ejemplo, en el de las cartas, sería ODN porque para cada carta hay pocas posibilidades. No sé de dónde salen los 4 palos. Yo estoy ordenando por número. Si yo quiero ordenar por palo, también voy a tener pocas posibilidades, que van a ser 4. Pero acá yo estoy ordenando por número. Mi K es 13, no es 4. Son igual de descartables, ¿no? Pero no es 4. No estuve ordenando por palos en ningún momento en este algoritmo. Estuve ordenando por número. Y mis números posibles son 13. 13 posibles números. Si yo tengo cotado mis palos, pero estoy ordenando por número y mis números van del 1 al 700 millones, de vuelta no me sirve, no me importa. Tengo 4 palos diferentes, pero tengo números. También, de vuelta, si mis palos fueran, no sé, tengo un montón de palos, pero estoy ordenando por números. Si mis números están acotados, no me importa la variabilidad de los palos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito? De vuelta, si k vale es un número pequeño, estamos diciendo, no sé, quieren decir 10, quieren decir 100, también incluso, siguen siendo números dentro de todo pequeños. Ya empezamos a hablar de 1000, ya empieza a ser como... ya empieza a ser como... ok, no lo descarto. Si ya me empiezan a decir 10.000, ahí ya lo veo más feo. ¿Sí? Si sabemos cuánto es k, entonces es ODN más k. No. Si sabemos cuánto es k, debería ser descartable y por lo tanto debería ser ODN. O sea, si sabemos que k, pero que k es un número muy grande, listo, no usemos counting sort. O sea, la conclusión es que este ODN más k no me va a ir a lineal y potencialmente es probable que yo necesite usar un algoritmo lineal logarítmico. Entonces, si k es chico, sería ODN, ¿sí? Si k es un número exageradamente grande, no es n cuadrado, es ODN más k. Esto terminaría siendo ODK, donde k es un número enorme. No me sirve, ¿sí? Ese es el problema. Si k es muy grande, no va a ser ODN cuadrado. Puede ser peor todavía. O sea, va a ser O de k, donde k es un número extremadamente mucho más grande. Si k es, por ejemplo, n cuadrado, mi algoritmo va a terminar siendo cuadrático. ¿Sí? Supongamos que yo tengo 10.000 elementos, 10.000 es una cantidad, pero tengo una cantidad cuadrática de valores posibles. ¿Cuántos ceros es? A ver. 10.000 al cuadrado. No,
al cuadrado. Estamos hablando de 100 millones. Si supongamos que yo tengo 10.000, tengo un arreglo de 10.000 elementos y las variables son del 1 al 100 millones. Listo, esto va a ser cuadrático porque justo K es n cuadrado. Entonces, si K es muy grande, tengo que usar otro método para ordenar. Sí, básicamente esa es la conclusión. Si K es muy grande, no me sirve esto. Es mejor andar por merge sort. Entonces, la conclusión final es esa, que el algoritmo no lo podemos usar indiscriminadamente. Más allá de que, obviamente, primero los elementos tienen que ser discretos, pero también necesito tener... entonces, la complejidad es O de n más k. De vuelta, la complejidad no debe terminar en O de n más k. La complejidad genérica del algoritmo es O de n más k. Ahora, cuando yo estoy diciendo, listo, lo voy a querer aplicar, o sea, estoy analizando mi algoritmo. O de n más k, donde k termina siendo 13, por lo tanto, mi algoritmo es O de n. Donde k es 13 y por lo tanto despreciable, entonces es O de n. Si ustedes terminan en O de n más k, listo, no terminó de entender no terminó de entender complejidad. Esta parte bien menos por no terminar con la complejidad. Eso está hasta en los criterios y todo eso que les pasamos antes de los parciales. De igual, ¿sí? si K es más o menos parecido a N, te quedaría O de 2N. También sería O Sí. de N. Ponele. En este caso, por ejemplo, no nos afecta, porque los K, hacer un O de K sería hacer como un O de N. Por eso, si se mantiene más o menos parejo, dentro de todo, siempre vamos a buscar que sea en realidad algo despreciable. En este caso da parejo porque mi N es muy pequeño. Pero importante que noten lo siguiente, N puede crecer tanto como yo quiera en este problema. Puedo meterle 15 millones de cartas si quieren, pero K no va a cambiar, no puede cambiar K. K es un valor fijo en este problema. Y eso es lo que buscamos, que K sea un valor fijo. Y relativamente, pues me dicen, bueno, está bien, la cantidad de enteros posibles también puede ser un valor fijo, sí, pero eso es un número fijo muy, muy grande, así que no me sirve, ¿sí? Pero en este caso, estoy diciendo, che, en este caso, inamoviblemente K vale 13. Entonces, está bien, n puede valer un poco más, puede valer un poco menos, pero evidentemente n, que es una variable, o sea, esto no va a depender, es n más 13, y n más 13, listo, es O de n. ¿Sí? Recuerden, las constantes ya está, desaparecen. N de vuelta, n es algo variable, yo puedo meter tantas cartas como yo quiera en este problema. No puedo hacer que mágicamente aparezca un 14 de picas. No puedo. O sea, es algo que meta cartas truchas, pero no es el escenario. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si quiero ordenar, hay un ejercicio para ordenar discos musicales, ¿sí? Y les pasamos, no sé, no importa cuántos discos musicales, pero queremos ordenar discos musicales. Y pueden haber un montón. Y les decimos que vamos a ordenar discos musicales o sea, que existan los discos, bueno, pongámosle que del 1900 para acá, estamos hablando de 120, 125 años, pongámosle. 125, o sea, de rango de valores. 125 es un número pequeño. Está bien, yo después les puedo decir, tomen, acá tienen 10 elementos para ordenar, para hacer un seguimiento. Está bien, pero ese es el ejemplo. Pero n podría ser tan grande como yo quiera. En cambio, mi rango de valores no puede ser cualquiera. Mi rango de valores es 125. Y ya está, quedó ahí. Pero si n es muy grande y k es chico, es la misma complejidad que k fuera muy grande y n chica. No, porque fíjate que no es lo mismo, porque lo que nos importa es la cantidad de elementos que tenemos. Si yo te digo, ok, ordéname un arreglo de numeritos que tiene 10 elementos, por ejemplo, 100 elementos, y tardás 10 millones de años, porque vos dijiste, bueno, listo, tiene numeritos, pero no te digo qué números, no tenés el rango. Así que sí, bueno, aplico counting, o total, K es muy grande, pero no importa, es O de K. No pasa nada, es lineal. Es lineal en la cantidad posible de valores de todos los posibles enteros. Ok, tu algoritmo tarda 10 millones de años. Yo prefiero ordenar en O de n log n en ese caso. Porque justamente lo que nos está diciendo es, esto tarda un montón. Literalmente, complejidad te está diciendo, esto es lineal, pero en la cantidad, o sea, no es simplemente esto es O de n. ¿O de n en qué? ¿Es lineal en qué? Una cosa es lineal en la cantidad de elementos y otra cosa es lineal en todos los posibles valores de enteros posibles que puede tomar una computadora. Eso es un número muy, muy grande. Así que eso es como, che, no, pará, yo no quiero eso. Porque, de vuelta, que un algoritmo sea lineal, ¿es lineal en qué? Es lineal en una variable, lineal en la cantidad de elementos, lineal en la cantidad de valores posibles que puede llegar a tomar. Eso no está bueno. O sea, si depende, o sea, si decimos, che, esto, bueno, va a tardar
millones y millones de años, pero bueno, pero es lineal. Pará, ¿lineal en qué? Porque también puedo definirte que el cuadrado de algo lo defino como una variable. Por ejemplo, digo, defino que z es n cuadrado, y ahí te digo, listo, ya está. Selecciones un algoritmo de ordenamiento lineal en z, donde z es el cuadrado de la cantidad de elementos. Tampoco me sirve. O sea, todo muy lindo, está bien. Lo llamaste lineal en una variable. Esa variable representa algo, el cuadrado de la cantidad de elementos. Bueno, listo, ya está. Entonces cuadrático. Como no, o sea, no nos mintamos a nosotros. Consulta, si tengo que ordenar de forma no comparativa y K es extremadamente grande, ¿qué hago? La respuesta acá es, bueno, tal vez tenemos que ver otros algoritmos de ordenamiento. Vamos a ver la clase que viene otros 2 algoritmos de ordenamiento más. Vamos a ver si podemos aplicar alguno de esos en ese escenario. Y si no podemos aplicar ninguno de esos otros 2 algoritmos, la respuesta es, esto no se puede hacer. Si quiero ordenar códigos postales, ¿cuántos sería acá? Creo que nuestros códigos postales tienen 4, así que supongo que sí. No, acá no sería 4. 4 son los dígitos. O sea, sean la cantidad posible. Suponete que querés ordenar cartas por el código postal al que se dirigen. Ahí va a ser por la variación de rango de los códigos postales. Supongamos que van del 1 al 9.999, entonces van a ser 10.000, pongámosle. ¿Sí? Supongamos que ese es el rango. Me parece es un rango un poquito grande, pero bueno, hay que ver si ese es efectivamente el rango. Entonces deberíamos saber un margen de K. Tenemos que saberlo. Si no sabemos, tenemos que asumir que K es pseudo infinito y entonces, por lo tanto, este algoritmo no es bueno para aplicar. Tenemos que no solamente saberlo, tenemos que saber cuánto vale este K. O tenemos que tener una muy buena estimación al respecto. Y tenemos que saber que además es pequeño. Porque suponete que te digo, yo sé cuánto es y vale 10 millones. Es como, bueno, está bien, tu información me sirve para descartar counting sort automáticamente. ¿Sí? Les recomiendo ver la guía de ordenamientos no comparativos, los ejercicios teóricos, porque hay preguntas de este estilo. Bien, no sé si tengo... Ah, bueno, sí. Importante, si no tienen la información adicional que les permita usar counting sort, no usen counting sort. ¿Sí? Porque si no, esto termina en, che, lo que estás haciendo está mal. Punto. ¿Es muy mala práctica asumir o suponer el valor de K? Sí, por algo no lo hacemos. O sea, por algo, por defecto usamos merge sort. Si no, o sea, si nosotros pudiéramos asumir el valor de K, siempre usaríamos counting sort. Y, por ejemplo, Python no usa counting sort. Python dice, no, yo no puedo asumir estas cosas que usted me está diciendo. ¿Sí? Bueno, un segundito, me prendo la luz. Por eso, nunca es correcto asumir el valor de K. El tema es solamente, no solo para counting, para cualquier... Sí, o sea, nunca asuman información adicional. O sea, a veces nos pasa que de repente dicen, bueno, asumo que esta información que el enunciado no me da, en realidad está. Así que voy a usar tal algoritmo. O sea, ya cuando empiezan a decir eso, ya sepan que están gastando su tiempo en escribir, en escribir un montón de cosas donde a partir de ahí para abajo probablemente ni leamos. Es como, bueno, a partir de acá para abajo tiene que estar mal todo lo que haga. Salvo que ignore lo que acaba de escribir. O sea, que una persona haya escrito eso, que de por sí está mal, y luego no haga caso de que lo escribió y haga el ejercicio bien. Lo cual es raro. O sea, ahí sería como para decir, ¿qué pasó acá? ¿Estamos bien? Bueno, ahí corto la grabación, pero si alguien tiene alguna consulta o algo,